Muy buenos días. Estamos a jueves y nuestra lectura hoy es en Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 26. Llegaron pues a Jerusalén y entrando en el templo, Jesús comenzó a echar fuera de él a quienes allí vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie anduviera por el templo llevando objetos de un lado a otro. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Sin embargo, vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, pero le tenían miedo porque todo el pueblo se maravillaba con su enseñanza. Al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús: tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudas en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, lo que diga se hará. Por tanto, os digo, todas las cosas que pedís en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando estéis en oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestros agravios. Jesús, al comienzo de su ministerio, hizo algo similar a lo que hemos leído hoy. Volcó las mesas de los cambistas y echó fuera a los que vendían palomas. Sin embargo, los intereses personales de la familia sacerdotal y los banqueros y comerciantes habían transformado la espiritualidad de aquella casa en una oportunidad para enriquecimiento personal. Obtenían abundantes ganancias, en realidad era un verdadero negocio. Tanto animales para el sacrificio como las palomas prescritas para los sacrificios de la gente pobre tenían que estar a mano. Hay un par de detalles en el relato de Marcos que solo aparecen en este evangelio. Dice que Jesús no permitía que nadie atravesara el templo portando mercancías, porque era tomar un atajo desde la ciudad al Monte de los Olivos, lo cual era una conducta completamente irreverente, prohibida por las autoridades, pero que se había descuidado completamente. En realidad esto era usar a Dios, es decir, atravesar la zona del templo para llevar una carga y que sea más cómodo, era una manera de menospreciar la presencia de aquel que estaba representado en aquel lugar. Y todos corremos el riesgo de hacer lo mismo. Nuestra relación con Dios está fundamentada en lo que me da, si me bendice, si las cosas me salen bien, etc. Y no en una relación de amor reverencial, reconociendo que Él es soberano y que debe estar presente en cada área de mi vida, no solo en aquellas en las que me siento beneficiado. Tenemos esa tendencia o corremos ese peligro de usar a Dios, de sacar ventaja de las bendiciones que Él ha traído a nuestras vidas y que trae cotidianamente a nuestras vidas, y no rendirle nuestro corazón, ni adorarle, ni depender de Él, ni vivir en esa íntima comunión que Él espera. O que el Señor nos guarde de aprovecharnos de Dios y de las bendiciones que vienen aparejadas por ser sus hijos, por pertenecer a su familia, por ser parte de la iglesia.
Ahora, Jesús, al sacar de allí a los comerciantes y volcar las mesas y los asientos de los mercaderes, describió ese lugar como una casa de oración para todas las naciones. Y esta es una cita del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7, y de Jeremías 7:11. Y se podría pensar que aquella era una casa de sacrificios por la venta de bueyes y palomas, pero al llamarla casa de oración hace una referencia al altar del incienso que estaba más adentro, es decir, más cerca al trono de la gracia, a donde todo ser viviente tiene que acudir. Tanto la gente como las autoridades del templo eran culpables de codicia, extorsión y de estar profanando aquella casa de oración. Y nuevamente aquí Jesús asume su autoridad mesiánica y la pone en práctica al reprimir este abuso político y financiero. El brazo que es fuerte para salvar, también es fuerte para juzgar. Al día siguiente comprueban que la higuera maldecida se había secado. Si tienes tiempo para ir a Oseas 9, verso 10, o a Isaías 28:4, a Jeremías 24, del 1 al 10, y también al profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 1, y además incluso al Cantar de los Cantares, porque allí en el capítulo 2 y el verso 13 se asemeja la amada con una higuera madura y fecunda. Por lo tanto, la idea de la higuera era muy común para el pueblo de Israel. Esta higuera maldita representa el judaísmo del templo, cuya función estaba llegando a su fin y estaba a punto de desaparecer. La sequía de la higuera anunciaba que el destino del templo estaba sellada y nada podría impedir ese fin que ya era inminente. En el año 70 después de Cristo, 40 años después aproximadamente o menos, 35 de la muerte del Señor Jesucristo, Tito destruye el templo, cesa el sacrificio, desaparece todo el sistema judío que era un comercio contaminado y pecaminoso. Ahora, esto es lo que Jesús encuentra al llegar a la casa del Señor allí en Jerusalén. Pero si Jesús mira nuestras vidas, ¿qué es lo que va a encontrar? Que no las encuentre estériles ni sin fruto como aquella higuera. Ahora, hay aquí primeramente una lección sobre el fracaso. Israel había fracasado por no dar fruto para Dios. 3 años antes Juan el Bautista había puesto el hacha a la raíz del árbol, dice Mateo 3:10. Pero los dirigentes religiosos no prestaron atención al mensaje. Cuando una persona o un grupo se seca espiritualmente, por lo general es desde las raíces. Puede haber muchas hojas que la gente admira, pero no hay fruto que la gente realmente pueda disfrutar, ni que traiga verdadera satisfacción. Los discípulos probablemente asociarían ese milagro con la parábola que Jesús había pronunciado algunos meses antes, que está contenida en Lucas 13 del 1 al 9, y verían en el milagro un cuadro claro del juicio divino sobre Israel. A lo mejor recordarían Miqueas 7, donde el profeta declara que Dios está buscando los primeros frutos de su pueblo. Cristo todavía sigue buscando fruto de su pueblo y que nosotros no podemos dejar de dar. Juan 15:16. Yo os he escogido para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, si no estamos llevando fruto, estamos en pecado.
Debemos cultivar con todo cuidado nuestras raíces espirituales y no conformarnos con hojas meramente. Jesús también usó este milagro para enseñarnos una lección sobre la fe. A la mañana siguiente, cuando los discípulos vieron el árbol seco, Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y lo que el Señor les estaba queriendo decir es: constantemente sigan confiando en Dios, vivan en una actitud de dependencia de Él. Ahora, por supuesto que esta no es la única lección que Jesús dio sobre la oración y debemos tener cuidado de no aislarla del resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí podemos enganchar la idea de que yo declaro tener lo que estoy pidiendo y Dios está obligado a concedérmelo. Yo he escuchado barbaridades. Visualiza el Mercedes-Benz, el Ferrari que quieres tener. Lo quieres de color rojo, de color blanco, el Mercedes. Dios te lo dará en respuesta a tu oración de fe. No es eso lo que la Biblia dice, querido amigo, hermano que me escuchas. La oración debe estar dentro de la voluntad de Dios y el que ora debe permanecer en el amor de Dios. La oración no es una medida de emergencia de la que echamos mano solo cuando tenemos problemas. La oración genuina es parte de nuestra constante comunión con Dios y nuestra adoración a Él. Tampoco debemos interpretar Marcos 11:24 como queriendo decir: si oras con suficiente fervor y realmente crees, Dios está obligado a responder tus oraciones, pidas lo que pidas. Esa clase de fe no es fe en Dios, más bien no es nada más que fe en la fe o en lo que uno siente. La verdadera fe en Dios se basa en su palabra. Y su palabra nos revela su voluntad. Bien se ha dicho que el propósito de la oración no es lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y el Señor añade que la verdadera oración incluye el perdón, tanto como la fe. Debo estar en comunión con mi Padre en el cielo, pero también en comunión con mis hermanos en la tierra, para que Dios responda a mis oraciones. Se puede ver en la oración que Jesús enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, que la primera expresión es Padre nuestro y no Padre mío. Aun cuando los creyentes pueden orar en privado, ningún creyente jamás ora a solas, porque todo el pueblo de Dios es parte de una familia mundial que se une para buscar la bendición de Dios. La oración nos une. No nos ganamos tampoco la bendición de Dios al perdonarnos unos a otros. Nuestro espíritu perdonador es una evidencia de que nuestros corazones están en buenas cuentas con Dios y que queremos obedecer su voluntad. Y eso hace posible que el Padre nos oiga y responda a la oración. Manteneos bendecibles. La fe obra por el amor. Si tengo fe en Dios, también amaré a mis hermanos y estaré dispuesto a perdonar cualquier ofensa. Mi oración escrita esta mañana: amado Padre, hoy te pedimos perdón, pues muchas veces nuestra actitud hacia ti y hacia la vida es incorrecta. Te usamos para nuestro provecho. Aún así nos amas y cuidas y derramas sobre nosotros tu abundante gracia y favor. Que no atravesemos el templo para nuestra conveniencia, sino que con temor y amor sincero vivamos para ti cada día
de nuestras vidas. En tu nombre, amén. Os espero mañana para cerrar esta semana. Mientras tanto, manteneos bendecibles.